Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El video de hoy servirá para que hablemos acerca del concepto de especie y especiación. Para comprender bien la temática, primero debemos tener en cuenta que debemos conocer el significado de ambos términos y cómo funcionan. Primero empezaremos explicando qué es especie. Tenemos la primera definición que dice que especie se define como un grupo de organismos que pueden reproducirse entre sí en la naturaleza y producir una descendencia fértil. En la segunda la definimos como un grupo de organismos que comparten una herencia genética, pueden cruzarse y crear una descendencia fértil. Y la tercera que son un grupo de individuos morfológicamente iguales que pueden formar distintas poblaciones y pueden tener descendencia fértil en condiciones naturales. Lo que encontramos de común en las tres es que pueden producir la descendencia fértil y que comparten una herencia genética. Ahora hablaremos acerca de qué es la especiación, que es el proceso por el cual se forman nuevas especies. Ocurre cuando los grupos de una especie se aíslan y divergen reproductivamente. También puede ser considerada como un evento de división del linaje que se produce por dos o más especies separadas, o también puede ser definido como el proceso en el cual nuevas especies genéticamente distintas evolucionan generalmente como el resultado del aislamiento genético de una población principal. La especiación se puede explicar por medio de los siguientes modelos. Especiación alopática. Ocurre cuando una especie se separa en dos grupos que están aislados entre sí, una barrera física que les hace imposible reproducirse entre sí. Cada especie se desarrolla de manera diferente según las demandas de su hábitat, y estas características se las transmiten a su descendencia. Un ejemplo de este tipo de especiación puede ser lo que pasó en el Gran Cañón, cuando se formó las ardillas y otros pequeños mamíferos que alguna vez formaron parte de una sola población, ya no se podían contactar y reproducirse entre ellos por esta barrera geográfica. Como ya no podían cruzarse, la población de ardillas se sometió a este tipo. Hoy estas dos especies separadas en hábitat en los bordes sur y norte del cañón. El segundo modelo es la especiación peripátrica, que es casi igual a la alopátrica. Las barreras físicas hacen imposible que los miembros de los grupos se crucen entre sí, pero la diferencia es que entre la especiación alopátrica y la peripátrica es que en la especiación peripátrica un grupo es mucho más pequeño que el otro y las características de los grupos más pequeños se transmiten a las generaciones futuras. Es la especiación paripátrica. Una especie se extiende sobre una gran área geográfica, aunque es posible que cualquier miembro de la especie se aparee con otro miembro. Los individuos solo se aparean con aquellos en su propia región geográfica. Igual que en la alopátrica y la peripátrica, diferentes hábitats influyen en el desarrollo de diferentes especies en la especiación parapátrica. En lugar de estar separadas por una barrera física, las especies están separadas por diferencias en el mismo entorno. Esto suele pasar cuando el ambiente está contaminado. La cuarta es la especiación simpátrica, que es cuando no hay una barrera física que impida que los miembros de una especie se apareen con otra y todos los miembros estén muy cerca uno con el otro. Una nueva especie, quizás basada en una fuente característica alimenticia diferente, puede desarrollarse espontáneamente. La teoría es que algunos individuos se vuelven dependientes de ciertos aspectos de un entorno como refugio o fuentes de alimento, mientras que otros no. Para entender mejor la especiación hay que comprender que ésta se guía por medio de los patrones de cambio evolutivo. La evolución divergente puede ocurrir como respuesta a cambios en factores bióticos o como un cambio en las condiciones ambientales. También puede responder a los cambios en los factores bióticos, como el aumento o la disminución de la competencia o la depredación. A medida que se ejercen las presiones selectivas sobre los organismos, deben desarrollar rasgos adaptativos para sobrevivir y mantener su aptitud reproductiva. Las diferencias, aunque pueden ser menores, como el cambio en la forma, el tamaño en función de una sola estructura, o pueden ser más pronunciadas, lo que resulta en una estructura o fenotipo corporal completamente diferente. La evolución divergente conduce a la especiación y funciona sobre la base de que hay variación dentro del acervo genético de una población. Si una barrera reproductiva separa dos grupos dentro de una población, diferentes genes que controlan varios aspectos de la capacidad de un organismo para sobrevivir y reproducirse aumentan o disminuyen en la manera en que se restringe el flujo de genes. A través de este patrón de cambio evolutivo se puede explicar la existencia de las estructuras homólogas, que son estructuras anatómicamente similares que están presentes en el ancestro común y persisten dentro de los organismos descendientes. La evolución convergente es el proceso en el que los organismos que no están estrechamente relacionados desarrollan características similares, adaptaciones que pueden tomar la forma similar del cuerpo, colores, órganos y entre otros que componen el organismo o el fenotipo. Las circunstancias que pueden dar lugar a la evolución convergente ocurren cuando se requiere que los organismos se adapten a condiciones ambientales similares.
Este patrón de cambio evolutivo crea estructuras análogas o homoplasias, aquellas que tienen formas o funciones similares, pero que no estaban presentes en el ancestro común de los dos. Un ejemplo de esta evolución convergente pueden ser el vuelo de las aves y los murciélagos, ya que cada uno pertenece a una clase diferente de organismo y por lo tanto tiene unos restos comunes muy distantes. Ahora toca hablar sobre el patrón evolutivo de la evolución paralela, que es un proceso por el cual dos o más especies separadas en el mismo ambiente desarrollan una adaptación o característica similar para la supervivencia. Un ejemplo de este patrón de cambio evolutivo pueden ser el cactus norteamericano y la euphorbia africana, que se desarrollaron una adaptación similar que sus tallos gruesos y sus agudas plumas para sobrevivir en los climas cálidos y áridos, ya que estas dos especies de plantas vienen de diferentes familias pero viven en un mismo tipo de ambiente. Este video ha servido para buscar las definiciones más importantes sobre lo que es una especie, cómo se van generando por medio de la especiación, cómo funciona la especiación y cómo se van cambiando poco a poco. Espero que haya servido la información que aquí se ha mostrado.